En el día de hoy vamos a leer en el capítulo 4, desde el versículo 1 hasta el versículo 22. ¿Lo tienen? Y dice así la palabra del Señor. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentido de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y le echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio le preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces le ordenaron que salieran del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Muy bien. ¿Se acuerdan que en el domingo pasado habíamos visto de cómo es que Juan y Pedro iban entrando al templo para la oración? Estaba el cojo de nacimiento allí pidiendo limosna. Pedro extiende su mano cuando el cojo le estaba pidiendo la limosna y le dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Recordamos esto que vimos en el capítulo anterior. Luego de que ocurrió esto, el cojo se levanta, sale saltando, alabando a Dios, entra al templo. Mucha gente queda asombrada, mucha gente queda sorprendida porque ya lo conocía a esta persona, conocían a este
a este cojo, no había duda, no era algo fingido, no era algo que, bueno, de repente vino el día de ayer y estuvo fingiendo que era cojo. No, 40 años dice que llevaba siendo así, ¿no? Con esta enfermedad desde el nacimiento. Y no había duda de que se había ocurrido allí un milagro. Él entra glorificando a Dios y solo para, quizás usted probablemente ha escuchado decir de extender la mano, porque todos cuando realizaban un milagro extendían la mano derecha, ¿por qué? Y todo dice, bueno, porque Jesús, porque tiene poder la mano derecha, dicen algunos, ¿no? Tantas cosas, solo para usar la lógica, les puedo decir que en ese tiempo no existía el papel higiénico, solo eso. Y por lo general cuando se usaba la mano para saludar, para lo que sea, se usaba la mano que menos se usaba para las cosas de higiene. Entonces, por lo general, la mano que más se usaba para saludar, cuando extendían la mano, ¿no? Cuando imponían las manos, era la mano derecha, porque en ese momento la higiene, la verdad que era un poco mala. No era como hoy en día que, bueno, hay papel higiénico. Entonces siempre la mano izquierda era la más antihigiénica, ¿no? Solo por eso no tiene nada de misticismo la mano derecha, ¿no? Pero por ahí escuché algunas cosas bien locas de la mano derecha, así que solo eso para aclarar. Muy bien, entonces vemos que este cojo entra y todo se asombra y dice, ¿cómo es posible que esta persona ahora esté caminando? ¿Cómo es posible que esta persona ahora esté saltando, glorificando a Dios? ¿No? Ahí es cuando Pedro y Juan van y les dicen, ¿no? Pero ¿por qué se asombran? Esta persona ahora camina, ahora puede saltar, ahora puede correr, gracias a Jesús. Ese Jesús que ellos mismos, estas personas que estaban asombradas, habían escuchado ya de él. Recordemos que estas personas no es como que no conocían a Jesús. Es como aquí en Güemes, ¿no? Si alguien le pregunta a usted, ¿y usted conoce a tal persona? Si es un personaje medianamente conocido, lo va a conocer, ¿no? Al menos de vista va a saber qué se dice de él, ¿no? De igual manera, en ese momento muchos ya habían escuchado de Jesús. Muchos no creyeron, otros sí. Y es cuando Pedro le dice, esta persona ahora puede estar sana, ahora está aquí, gracias a Jesús. Este milagro se ha efectuado por el poder de Jesús. Ese Jesús en el que ustedes ya han escuchado, ya se les predicó, pero todavía no han creído. Gracias a eso vamos a ver que las personas en ese momento creyeron, ¿no? Por eso es que esta prédica la titulé Debemos hacer señales. Tranquilo, no se asusten, porque no hablo de las señales milagrosas. Pero el cristiano debe hacer señales. En el capítulo 4, versículo 1, dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Resentidos, ¿no? Ellos, mientras le estaban explicando al pueblo cómo es posible que esta persona ahora esté sana, dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos todos los sacerdotes, los jefes, ¿no? El jefe de la guardia del templo. ¿Y cómo vinieron? No vinieron buscando también una explicación cómo es que esta persona era sana. Vinieron resentidos, ¿no? Vinieron enojados directamente, porque ellos estaban enseñando acerca de Jesús. No le interesaba ver a la persona sana allí, no le interesaba escuchar que Jesús era el que lo había sanado. No, simplemente querían ahí, ¿no? Si fuese por ello, capaz que ya lo ahorcaban directamente. Pero vemos cómo entonces acá las personas que están en contra del Evangelio, las personas que no quieren creer por más que hayan visto la obra de Dios, se ponen en contra. Dicen, no me importa si esta persona de verdad fue sanada por Dios o no. Yo simplemente estoy en contra de Dios, ¿no?
Es ese espíritu que se nota aquí de estas personas. En el capítulo 3 dice, y le echaron mano y le pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra, ¿qué dice? Creyeron. Y el número de los varones era como 5.000. Entonces vemos que no es algo general de que, bueno, todos los que han escuchado luego de este milagro se han puesto en contra. Un grupo creyó. Luego de ver esto, luego de estar impresionados por esto, de no entender cómo es posible esto, y cuando Pedro le explicaba que fue a través de Jesús, ellos creyeron. Algunos sí, otros se pusieron en contra. Versículo 5 dice, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Ya estaban listos ya para ir y juzgarlos, ¿no? Para ir y por ellos condenarlos, ¿no? Dice, y poniéndoles en medio, le preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo, gobernante del pueblo y ancianos de Israel. Ellos tenían la misma duda, ¿no? Igual que esta gente que se había aglomerado en ese momento, ¿no? Que dijo, ¿cómo es posible? Ellos también, ¿no? Dijeron, pero a ver, ¿cómo es que esta persona fue sanada, ¿no? Y de igual manera, por segunda vez, Pedro va a explicar lo mismo, ¿no? Ya le explicó a esta gente, ahora le va a explicar otra vez a esta gente. Dice, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y al pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Por segunda vez Pedro explica de que no es un hecho aislado, no es que esta persona fue sana por arte de magia, fue por Jesús, ¿no? Ahora vamos a ver la diferencia. El primer grupo al que él le explicaba, muchos creyeron. Ahora, el segundo grupo de estos jefes, ¿no? Políticos, religiosos, no van a creer. No le va a interesar. Aunque ellos también han escuchado de Jesús, ellos también ya sabían quién era Jesús o quién decían ellos que eran Jesús, pero se ponían en contra. Ahora estaba evidente el milagro ante sus ojos. Pero en el versículo 14 dice, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. No podían retrucar, no podían decir, no bueno, pero quizás es algo fingido. No, 40 años había estado enfermo esta persona y fue sanada. No había manera de escaparse, ¿no? Ya luego de que ellos no vieron manera de poder ponerse en contra, de mostrar que quizá era algo falso, ¿no? Dice que bueno, lo han sacado de ahí de donde ellos estaban, dice que conferenciaban, ¿no? Lo han sacado aparte y ellos estaban ahí solo charlando. Han acordado amenazarlos, dejarlos libres porque era imposible si simplemente ellos decían, bueno, igual no nos interesa si se ocurrió el milagro, vamos a meterlos presos, ¿no? Todo el pueblo se le iba a venir encima. Entonces ellos dicen, bueno, lo dejemos libre porque no podemos hacer nada. No hay evidencia, no hay algo, ¿cómo podemos hacer, condenar a estas personas, ¿no? Pero les amenacemos para que ya no hablen. Quizás se asusten y no sigan predicando. Obviamente eso no funcionó, ¿no? Con Juan y Pedro porque estaban llenos del Espíritu Santo, ¿no? Con ese denuedo que debemos tener nosotros también para predicar el Evangelio. Y le dice, ¿no? Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. En el versículo
21 dice, ellos entonces le amenazaron y le soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Un grupo creyó al haber sido predicado el Evangelio. Ya se había predicado acerca de Jesús. Quizá ellos no vieron las señales, no vieron los milagros de Jesús, no escucharon quizá a Jesús, pero han escuchado de Jesús. Pero todavía no creían. Un grupo, al ver este milagro y haberles dicho que fue en nombre de Jesús, creyó. Y otro grupo, ¿no?, seguía duro. Y dijeron, está bien, la persona esa ahora es sana, y está bien que haya sido en el nombre de Jesús, pero no nos importa, no nos interesa que Jesús haya sido el que haya sanado a esa persona, ¿no? Nosotros todavía no vamos a creer en Jesús, no queremos, ¿no?, creer en Jesús. Y de igual manera vamos a ver siempre en los evangelios también, cuando la palabra es predicada, el evangelio es predicado, viene acompañado de señales. Y de igual manera nosotros debemos hacer señales. Obviamente que no de la manera bíblica, en los tiempos bíblicos donde se sanaban los enfermos. Bueno, si usted sabe cómo extender la mano y darle vista a un ciego, que se curar la diabetes, está bien, ¿no? Avísenos y va a ser muy útil. Pero debemos hacer señales. Entonces nos preguntemos, ¿qué señales podemos hacer nosotros para que la palabra también tiene efectividad, ¿no? Pero el evangelismo efectivo, y no hablo de técnica, podemos evangelizar dictando los 10 mandamientos, podemos evangelizar dando nuestro testimonio, podemos evangelizar como el Apen, dando los 5 colores, podemos evangelizar de muchas maneras, pero el evangelismo efectivo viene acompañado de señales. Y no hay señal más evidente que la vida transformada por el Espíritu. No hay señal más evidente que podamos dar nosotros, que digamos, yo conozco a esa persona ya hace tantos años, pero y de repente ahora lo veo, ahora hablo con él y es otra persona. Ahora su forma de ser es nuevo, su carácter es nuevo, su forma de hablar es de otra forma. La vida transformada por el Espíritu Santo se nota. De igual manera, la señal más evidente que podemos dar es ese. El milagro más notorio que podemos transmitir a las personas para que crean el evangelio que predicamos es nuestra propia vida. Habiendo sido cambiada por el evangelio, habiendo sido cambiada por la palabra. Es muy hipócrita si vamos y predicamos del amor de Dios, pero nosotros no tenemos amor. Es muy hipócrita si vamos y predicamos de que Dios cambia vidas, cambia familias, pero nuestra familia sigue igual, ¿no? Es muy hipócrita decir que Dios puede cambiar nuestra forma de ser, ¿no? Decirle a la persona, ¿sabes que Dios te puede liberar de las cadenas, de la esclavitud del pecado, de ese pecado que tenés de lujuria o de tantas cosas, pero que en nuestra vida se vea que seguimos siendo esclavos de ciertos pecados? La gente de afuera, la gente que todavía no cree verdaderamente en Dios, lo primero que nota de nosotros, incluso nosotros, mismo entre nosotros, ¿no?, lo primero que se nota es lo malo en nosotros. Nadie va a venir y le va a decir a usted, qué bueno que sos, o qué bien que tratas a tu hijo, o qué bien que sos como esto. No, lo primero, por más que uno sea muy bueno en ciertas áreas, lo primero que las personas ven de afuera es lo malo, es lo más notorio. Y es sobre ese carácter, sobre ese aspecto de nuestra vida donde debemos trabajar. Porque si es lo más notorio en una persona,
Es lo más evidente. En el momento que cambie, va a ser lo más evidente que cambió. La persona se va a dar cuenta. Uno por ahí caracteriza a las personas por decir, ah, sí, yo conozco a fulano de tal y él es muy enojón. Pero en el momento que uno volvió a ver a esa persona y hubo un cambio en esa persona y vio que ya no es así de airado, no es así de chispita, ¿no? Se nota, se ve el cambio, ¿no? Yo conozco a esa persona porque es muy, ¿cómo se dice? Ojo alegre, ¿no? Le gusta andar mirando ahí mujeres y mujeres. Pero en el momento que yo volví a ver a esa persona y vi que su carácter cambió, ¿no? Su forma de ser cambió. Eso que lo tenía preso, ¿no? Eso que lo tenía esclavizado, ya no está. Ahora es diferente, ahora quizás tiene señora, ahora ya ni siquiera habla de otras mujeres, ahora simplemente lo fiel que es, ¿no? Ahora cuando alguien le habla de otras mujeres, ¿no? Él se mantiene ahí en su lugar, ¿no? Se notan los cambios, aunque sean pequeños. Los más pequeños se notan. Debemos hacer señales con nuestra vida para predicar el Evangelio. Podemos predicar mucho a nuestras madres, nuestros hijos. Y yo escuché por ahí muchas personas, ¿no? En los años que llevo, que dicen, pero ya lo llevé de la oreja a mi esposo a la iglesia, ¿no? Ya lo amenacé a mi hijo para que venga a la iglesia y escuche, ¿no? Hice de todo para que mi esposa venga y pueda escuchar la palabra y estar en la iglesia. Y nada funciona. ¿Y no será que quizás tiene que ver primero la obra en su vida? Usted quizá es la primera persona, la persona más cercana de esa alma, la persona más cercana que le predica el Evangelio a esa alma. Y es tan necesario, es tan importante que esa persona pueda ver cómo usted va cambiando. Dice en un versículo, creo que era un salmo o un proverbio, no me acuerdo, que la vida del creyente, ¿no? El caminar del creyente es como el amanecer. Dice que va surgiendo y va dando cada vez más luz y más luz. No vamos para atrás, vamos cada vez más adelante. Yo conocí a Cristo cuando tenía 15 años y no soy la misma persona desde esa edad. Así como pasando 10 años no seré tampoco la misma persona que soy ahora. La vida del creyente es así. Va cambiando, va avanzando cada vez más a la imagen de Cristo. Es muy necesario que las personas puedan ver esta evidencia en nuestra vida. Y no que digan, ah, bueno, me predica el Evangelio, pero ¿sabes qué? Es la misma persona a la que yo conocí antes, tan solo que ahora va a la iglesia. Eso no funciona. Tienen que decir, algo cambió, o la iglesia lo cambió, o las reuniones de los domingos lo cambió, o esos hermanos que vienen a visitarlo lo cambió. Algo cambió en él. Es necesario que el incrédulo se pregunte, ¿por qué cambió tanto? Es necesario eso. De esa manera es el evangelismo efectivo, de esa manera, si usted se pregunta, ¿qué más puedo hacer? Si ya hice de todo, le prediqué de 1000 maneras a esta persona, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer con él? Pero es que quizás es algo que usted tenga que hacer con usted. Quizás es algo que usted tenga que hacer en su carácter, en su forma de vivir. Que se vea reflejado el poder del Evangelio en su vida. Y de esa manera, quizás crea, quizás no. Pero usted tiene hasta ese punto para llegar. Cuando llegue a ese punto, solamente hay ya dos opciones. O va a ser del primer grupo que escuchó la palabra, vio la señal y creyó. O va a ser del segundo grupo que escuchó la palabra, también vio la señal en su vida y no creyó.
y fue necio y no quiso creer. Pero usted ya hizo lo indicado, usted ya hizo lo que debería haber hecho. Y ya no se va a preguntar qué más puedo hacer para que esta persona crea, qué más puedo hacer para que esta persona crea y conozca a Jesús, ¿no? Es necesario estas señales en nuestra vida. La santificación, ser más a la imagen de Cristo, ser más parecido a Cristo, es algo que nos va a tomar toda la vida, de aquí hasta que mueramos. Únicamente cuando estemos allí con Dios, cuando ya no tengamos este cuerpo que tiene una inclinación para lo malo, va a ser cuando estemos libres, ¿no? del pecado, va a ser cuando podamos tener ya la imagen de Cristo, no estar libres ya de todo esto, no vamos a estar ya completamente santificados. Pero hasta ese momento siempre hay algo que cambiar. Es peligroso cuando el cristiano no tiene una lucha. Esta semana estuve meditando mucho en esto, en las luchas que por ahí tenemos. Si yo le pregunto ahora, ¿usted tiene una lucha? ¿Qué lucha tiene? No me diga contra el sobrepeso. Un pecado. Algún pecado diga, no diga contra la obesidad, dígame otra cosa, dígame contra el egoísmo, contra la vagancia, contra el egocentrismo. Dígame con cuál es su lucha. Examínese, examinémonos, veamos cuál es nuestra lucha, porque le aseguro que esa lucha, eso que a usted lo tiene quizá ganando la batalla, quizá ese pecado que está ganando la batalla en su vida, es lo que más nota la gente de afuera, es lo que más nota la gente que usted le quiere predicar el evangelio. Y si usted lucha contra ese pecado y esa parte de usted va muriendo cada vez más, la gente de afuera se va a dar cuenta. La gente que escucha de usted se va a dar cuenta. Su vecino se va a dar cuenta. Su familia se va a dar cuenta. Hoy quería hacer algo, pero no llegamos porque creo que no hay ni lapicera, pero bueno. Pero cuando llegue a su casa, le pido esto. Medite. ¿Cuál es su lucha? Si no piensa que tiene ninguna, examínese. Porque es peligroso no tener una lucha. El cristiano siempre va a vivir con una lucha constante contra su carne. Y anótelo en un papelito. ¿Cuál es su lucha? Y póngalo en la tapa de su Biblia. Y como yo sé que usted va a abrir su Biblia todos los días, va a recordar cuál es su lucha. Y va a leer cuál es su lucha. Y va a poder ver cuál es el pecado que más predomina en su vida y luchar contra eso. Orando a Dios, pidiendo que quite de ese pecado de su vida. Buscando en la palabra, meditando. Muchos dicen, tenés que ser más como Cristo, tenés que ser, y es verdad. Pero no dan la herramienta adecuada. Hay que ir de a poquito, de a poquito. No podemos simplemente ver a Cristo y decir, bueno, yo voy a ser como Él de una. No examinemos. Hoy quizás pueda ser el egoísmo. Quizás pueda ser la avaricia. Luchemos contra eso. Y cuando hayamos terminado esto, habrá otra lucha. Y gloria a Dios porque saldremos victoriosos. Y la gente va a notar esto en nuestras vidas. Eso es lo mejor, eso es lo más glorioso. Porque ahí es donde se glorifica a Dios. En ese punto es donde se glorifica a Dios. Cuando llegue a su casa, anote en un papelito qué es lo que más le está costando, cuál es ese pecado que está ganando la batalla contra usted. Anótelo y póngalo ahí. Y lo invito a que esta semana pueda orar, pueda meditar, pueda leer la palabra y rogarle a Dios que quite de usted eso que tanto le cuesta. Eso vamos a hacer esta semana, ¿no es cierto, hermanos?